Gloria a Dios. Póngase sobre sus pies cuando encuentre el libro de los Salmos número 32. Leemos el verso número 1 y verso número 2. Lo leemos todos a una sola voz, hermanos. ¿Estamos ahí? Todos juntos dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Decimos amén a la palabra del Señor. Oremos en esta tarde, hermanos, una enseñanza del día de hoy nueva, un tema nuevo el día de hoy: dos pecados que Dios no perdona. Así es que en esta tarde, bueno, prestemos atención a la palabra del Señor y meditemos en su ley en esta tarde, porque hemos venido a escudriñar la palabra del Señor. Dice la palabra: escudriñar las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén, hermanos. Oremos, iglesia, en esta tarde. Padre nuestro que estás en los cielos, maravilloso y glorioso eres tú, Señor. Estás sentado en majestad y gloria por los siglos de los siglos, reinas para siempre, Señor. Tu trono firme desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Padre, en esta tarde, tu creación, tus hijos, en esta tarde nos acercamos confiadamente ante el trono de tu gracia. No lo hacemos por nuestros méritos propios, lo hacemos por la sangre preciosa y el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, para acercarnos confiadamente ante tu presencia, Dios mío, para darte primeramente gracias, Señor. Gracias por esta bendición, gracias por la salvación de nuestras almas, por el perdón de todos nuestros pecados. Gracias por libertarnos aún del mismo infierno, Señor. Nos ha libertado usted, mi Dios. Gracias porque el día de hoy, aún del peligro de la muerte, Señor, usted nos libró y nos tiene en este lugar. Aquí estamos, Señor, en esta preciosa tarde para escuchar tu consejo, para escuchar tu palabra. Hemos venido a escudriñar la Escritura, Señor, porque parece que en ella está la vida eterna, y es seguro que en ella encontramos, Señor, el conocimiento para la vida eterna. Y cada día, Señor, ayúdanos a prepararnos, Padre amado. Presentamos este tema en tus preciosas manos, Señor. Dios mío, dame la sabiduría, la prudencia, la inteligencia, la diligencia, Señor, la obediencia también para llevar a cabo este tema tan precioso, un poco difícil, por así decirlo, Señor, pero que pueda captar la atención de cada uno de los oyentes que estamos aquí, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, ministrando los mentes, los corazones y la vida, abriendo ese entendimiento para que tu palabra entre, Señor, que corra a ser glorificada y que entre en cada alma, cada vida, cada mente, cada corazón, y que dé ese fruto para semilla hermosa que es, que llegue a una buena tierra para que dé fruto, Señor, como tu palabra lo ordena. Muchas gracias te damos por esta bendición de estar en este lugar. Gracias por la vida de mis hermanos que se han esforzado y están aquí presentes, Señor, en esta preciosa y hermosa tarde. Te pido y te ruego, Padre amado, que quite lo que estorba en este lugar, sea sueño, sea cansancio, dolor, perturbación, lo que sea. Lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús, y tu palabra estableciéndose en este lugar para tu gloria y para tu honra. Te damos gracias, te pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Gloria a Dios. Ese gloria a Dios estuvo un poco muy débil, hermano. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Gloria a Dios. Ya se despertó. Bueno, siéntese, hermanos, un momento. Yo sé que es difícil, ¿verdad? Yo sé que venimos por ahí todavía, hermanos, aleluya, perturbados, por así decirlo, el trabajo, de la quehacer de la casa, de los problemas. Pero bueno, hermano, es una bendición estar en esta casa, en este lugar, y gloria al nombre del Señor. Y pues conectarnos a veces se nos hace difícil. Conectarnos, me refiero, hermano, a estar, hermanos, que desconectarnos de lo de afuera y sentarnos que estamos en el mejor lugar. Aleluya. ¿Ver? Y eso es parte de la lucha, es parte de la guerra, es parte del batallar del cristiano. ¿Ver, hermanos? Pero bendito sea el nombre del Señor que estamos en este precioso lugar. Dos pecados que Dios no perdona. Quisiera, hermano, decirlo de esta manera sencilla, porque si vemos, hermano, en el aspecto general, podría haber puesto, hermano, dos listas o dos listas de pecados irrevocables que Dios no perdona. Pero es muy largo, ¿verdad? Muy largo el tema. Entonces vamos a hablarlo así, usted va a entender por qué le digo esto, hermano. Dos pecados que Dios no perdona. A ver, alabado sea el nombre de Cristo.
Bendito sea Dios. Hasta ahora no se sorprenda, hermanos. Glorifica a Dios en esta tarde. Ya se asustó. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. 2 pecados que Dios no perdona. Veía, hermanos, por ahí, miraba por ahí un documental, hermano, una página, por así decirlo, hermano. Existen en el Catocho, la religión católica, ellos tienen una lista, hermano, que le llaman los 7 pecados capitales, ¿verdad? ¿Cuántos fueron católicos aquí antes, hermano? La pura carne, se nota, bendito sea Dios. Pero, bendito sea Dios. Ahora, según la creencia, la religión universal, habla que hay 7 pecados capitales o 7 pecados mortales, y los enlistan, los enumeran. Eso según, hermano, según la creencia de ellos, y obviamente están en lo correcto. Levanto una palomita en la creencia, no en la práctica. En la creencia dice que cuando caes en uno de estos pecados, ese pecado te va a arrastrar a otro y a otro, y eso es cierto, ¿verdad? Porque hermano, el pecado así es. El pecado en el ser humano, hermano, hace estragos terribles, hermano. El pecado en el ser humano, hermano, si no nos arrepentimos, si no le pedimos perdón a Dios y dejamos, hermanos, dejamos de practicar aquel pecado y aborrecemos la maldad y el pecado, ese pecado nos va a ir arrastrando uno tras otro, hermano. Y llegará el momento, hermano, en que te va a asfixiar por el pecado. Así es, hermano. La paga del pecado es la muerte. Entonces, y por ahí me di la tarea de escribirlos, hermano. Y son 7, fíjense. Estos son así. El número 1, el orgullo. ¿Ah? El orgullo, dice, es un sentido superior y poco realista de su autoestima. ¿No le ha tocado a la gente así, que mira con la ceja para arriba? Así, muy altivos, muy arrogantes, pero no se miran el moco que traen ahí, y eso los avergüenza. A ver, hermano, bien, hermano, que son ellos, se creen mejor que todos. Alabado sea el nombre del Señor, y viven una vida terrible. No le toca. Eso es el pecado del orgullo, hermano, que está en mucha gente, ¿verdad? Dios nos libre de eso. A ver, díganme, a los orgullosos. No vinieron, bendito sea el nombre del Señor. Ahora, también está el segundo pecado, es la envidia. La envidia. Estoy hablando de los pecados capitales que habla la religión católica, ¿verdad? Y la envidia es el sentimiento de que merece las posesiones, el éxito, las virtudes o talentos de otra persona. Eso tiene mucho cuidado con ese pecado. ¿Por qué los nombro? ¿Por qué me doy la tarea de traerlos, hermano? Ya se volvió Catocho. No, simplemente para que veamos, hermano, que no están lejos de la verdad. ¿Entiende el punto, verdad? El punto principal, y es cierto. Pero ahora, ya en la práctica, ahora ya en la ejecución, pues obviamente, ¿verdad? Ese es lo importante. Lo importante no es que a usted le guste o que usted tenga hambre y se está muriendo de hambre. Lo importante no es saber cuántos platos de comida le dan o qué clase de comida es. Lo importante es que si es un huevo revuelto con frijoles y tortilla de harina y aguacate, usted se lo come. ¿Verdad que sí? A ver, hermano. Y una salsita de bombilla le hizo martajado. ¡Qué rico! ¡Aleluya! Lo importante es que lo coma, no saber cuál me como y esté muriendo de hambre. El último se muere de hambre y todos los platillos ahí, bueno, hasta el caviar ahí. Los tacos mexicanos a un lado, los hermanos, ni nada. ¿Por qué? Porque de nada valió, de nada sirvió. Amén o amén. Y al parecer en su cara me dice que trae hambre, ¿verdad? Ahorita no vamos, hermano. Bendito sea Dios. Número 3, la gula. ¿Qué es esto? ¿Qué es la gula? Es un deseo excesivo por el placer de comer y beber. Por eso estamos como estamos, hermano. Bueno, yo traigo saco aquí. ¿Sí? ¿Sí me explico? Hay gente que come, que recome, y los católicos lo condenan eso. Dicen que es un pecado capital, pecado de muerte.
La gula, bueno, en la palabra de Dios nos dice, hermano, que es la glotonería, ¿verdad que sí? Es lo mismo. Pero bueno, número 4, la lujuria. Es el cuarto pecado capital de lo que ellos nombran, y este es un enfoque egoísta en el área moral. Qué terrible. Por eso hay mucho adulterio, mucha fornicación, porque no hay control, no hay un autocontrol. El pecado, la lujuria, hermano, abraza a la persona, hermano, y lo hace cometer cosas, hermanos, sin razón. Número 5, la ira. Bendito sea, hermano. Levanten la mano los iracundos aquí. No estoy hablando del grupo de hace muchos años, ¿verdad? No, aquí los iracundos. Alabado sea el nombre de Cristo. A ver, ya se fueron, ¿verdad? La ira ya se fue, bendito sea Dios. Entonces, es un deseo excesivo e inapropiado de venganza o de vengarse. ¿Sí? ¿No conoce usted gente, hermano, que no le pueden hacer algo porque ya está pensando, planeando para vengarse de otra persona? ¿Sí? A ver, aparte de usted, ¿conoce a alguien más? La ira, un deseo excesivo e inapropiado de vengarse. Número 6, la codicia. La codicia. Un fuerte deseo por las posesiones, especialmente por posesiones que pertenecen a otro. ¿No le ha pasado a usted, hermano, que llega al closet de ahí de su casa, hermano, y tiene 20 pares de zapatos ahí? No. Bendito sea Dios. 30, 40, 50 camisas ahí que no caben. ¿No le toca a usted? Y andamos como el león siempre, con la misma gana. Tanto que creo ahí, y lo mismo. ¿No le ha tocado a ustedes, hermano? Es codicia, es tener algo en exceso. Y la número 7, y dice que es toda la madre de todos los pecados de ellos, ¿verdad? La pereza. Levanten la mano. Los que no son perezosos. Bendito sea Dios. Sí, porque digo la pereza con la pura cara. Entonces, son pecados que obviamente estoy hablando en el ámbito que cualquier persona los debe reconocer, los debe entender. La pereza dice que es falta de esfuerzo ante una tarea necesaria, haciendo que no se haga. O sea, el trabajo de perezoso es que no se haga esa tarea, o que si se hace, se haga mal. A ver. Solamente estoy en esta lista, hermano, no vamos a entrar en detalle. Quiero hablar en el punto, hermano, de los pecados que Dios no perdona. Pero no quiero darle esta lista. ¿Por qué? ¿Por qué le quiero dar esta lista, hermano? Porque me llamó la atención esto. El católico cree de esta manera. El católico cree de esta manera y hermano, ¿verdad? Cada domingo ahí está cura, señor cura, vengo a confesarme, señor cura. Esta semana cometí adulterio con la vecina, cura. No sé qué me dice, ¿verdad? Yo me imagino. Entonces ya dice, no, pues estás perdonado, vete y rézate unos 5 Padres Nuestros y 20 Aves Marías. ¿No le tocó a usted ver eso? ¿Por qué más? Algo que no es bíblico, y lo que es bíblico nomás 5 o menos. ¿No ha pensado usted eso? Bueno, no quiero que se haga cachocho, obviamente. Pero a lo que voy es esto, hermano. En los siglos, una X, una Y, una B, 14, ¿verdad? Siglo 14, un hombre de ellos escribió un libro tocante a estos puntos de los 7 pecados capitales. Y dice este hombre que él se imagina que en el purgatorio existen 7 terrazas para cada uno de estos pecados mencionados, porque son 7 pecados, son 7 pecados capitales. Una terraza para cada uno, o sea que en el purgatorio están condenados a esta. ¿Y qué será una terraza, hermano? ¿Alguien conoce una terraza? ¿Qué se imagina por una terraza? Un galerón. ¿Un qué? Un Un galerón, techo así al aire libre, ¿verdad? Sí. Le hace sombrita, hay fiesta, hay parranda. Entonces, ¿hasta dónde llega la imaginación de esta gente, verdad? ¿Qué cosa?
Ahora, aquí es donde entra lo antibíblico. Aquí es donde entra la herejía, aquí es donde entra lo que, por eso está la gente como está, sin conocimiento, o errados, o engañados, hermanos. Amén. Pero usted y yo esta tarde vamos a hablar claros. 2 pecados que Dios no perdona. Le dije al principio, le pude ver el tema original o general, o el tema explicativo sería 2 listas o 2 clases de pecados irrevocables que Dios no puede perdonar. Pero usted es entendido, ¿verdad? Dice el dicho mexicano que el buen conocedor sabe cuál es el oro. ¿O no? Por ahí va, ¿verdad? Ahora, esto del purgatorio y todo eso, pues obviamente es una falsedad, es una herejía, es algo antibíblico, eso solamente el puro diablo lo inventó para engañar a la gente, y como dice el apóstol ahí en el libro que tiene cegado el entendimiento. Pero bueno, a nosotros Dios nos ha abierto el entendimiento, hermano, para que veamos con claridad y veamos, hermano, qué debemos hacer y cómo debemos comportarnos y cómo como cristianos, como creyentes, hermano, tenemos que vivir una vida pura y santa delante de Dios. Amén. Sin pecado. Ahora, dice la Biblia, hermano, que toda injusticia es pecado. ¿Sí? Toda injusticia es pecado. Cada día, hermano, vemos en nuestro alrededor, vemos cómo aumenta el pecado. Cada día vemos cómo aumenta la maldad. Cada día vemos, hermano, cómo la mente de los hombres, hermano, se van haciendo cada vez más malévolas, más malignas, más perversas. Dice la palabra del Señor en el capítulo 6, versículo 5 del libro de Génesis. Dice que el pensamiento de los hombres, del corazón de los hombres, era de continuo hacia el mal. Entonces eso es lo mismo que estamos viendo hoy en día, y no vengo a exaltar nada, no, es lo que estamos viendo hoy en día, es lo que es muy fácil, hermano, es muy fácil caer en la tentación, en el pecado, es muy fácil hoy en día con todo lo que está al alcance de todos, hermano. Comenzando por ese teléfono, comenzando por la tablet, comenzando de ahí, hermano, se empieza. ¿Por qué? Porque ahora la maldad ha aumentado terriblemente. Hoy la maldad, hermano, ha aumentado, el pecado está en aumento. Pero dice la palabra del Señor, para la gloria de Dios, que así como sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por eso es que usted y yo estamos salvos aquí. Por eso es que usted y yo, hermano, estamos perdonados aquí. Por eso es que usted y yo estamos de aquí en este sagrado lugar. ¿Cuánto damos gloria a Dios por ello? Por eso, como creyentes, mi hermano, debemos estar batallando contra el pecado. Como creyentes es una guerra, hermano. El verdadero creyente, hermano, tiene una guerra continua contra el pecado, contra los malos pensamientos, hermano, contra las malas cosas que vemos, contra lo malo que percibimos a nuestro alrededor. El verdadero creyente, hermano, debe tener una guerra, debe estar en guerra, luchando contra todas las pasiones desordenadas, luchando contra la naturaleza del viejo hombre, luchando, hermano, con todo. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Amén, amén. No es para agradar al hermano, la hermana, es para agradar a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Le voy a decir algo, hermano. No es que inventemos pecados, o que donde quiera o cualquier cosa que miramos ya digo, es pecado. No se crea esa mentira enemigo. Lo que es pecado, hermano. Dice la palabra del Señor que lo blanco es blanco, lo negro es negro. Pero hay de aquel que a lo bueno le diga malo. Hay de aquel que a lo malo le diga bueno. Dice Isaías. Amén, hermano. Entonces, no es de que uno, si usted es esa persona que piensa, hermano, ya todo es pecado, todo está bien, todo pecado, hermano, déjeme decirle que usted tenga en consideración su salvación, porque para ahí está más directo, hermano, perderla ya. Si no es que ya la perdió. ¿Por qué, hermano? Porque así es. La palabra del Señor nos enseña, nos ordena, hermano, que nos alejemos del mundo, que dejemos la mundanalidad del pecado y que vivamos para Dios. Amén. Y no es que estemos inventando pecados, pero podemos ver, hermano, podemos ver cómo cada pecado alrededor nuestro, hermano, cómo se va aumentando la maldad, se va aumentando el pecado. ¿Amén? Dice Génesis capítulo 6, verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Fíjese. Y era una generación, era pequeña la generación. Se cree que todavía no estaba poblado todo el universo, pero todo el mundo, todo el globo terráqueo. Pero fíjese, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal.
Dice otra versión, otra escritura, otra Biblia, dice así, otra versión: el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. ¿Que no lo vemos hoy en día eso? ¿Que no vemos hombres perversos, hermanos, liderando la nación? Enseñando, aleluya, a la gente, hermano, a pecado. Enseñando incluso líderes de iglesias, de religiones, hermano, instando a la gente a pecar. Lamentable y triste, hermano, en el mismo cristianismo. Pastores, hermano, que tienen 1, 2, 3 matrimonios, hermano, instando, hermano, a la gente a pecar. ¿Por qué? Porque eso está en el corazón y en la mente, hermano. Por eso, cuidémonos, hermanos. El pecado siempre va a estar, hermano, acechándonos para caer. El pecado siempre va a estar acechándonos para caer y para destruirnos, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Si usted está pensando, hermano, usted ya no tiene pecado, mire que está predicando ahí, hermano, usted olvídese de mí, olvídese del que está hablando, piense en usted. Pensemos en nosotros mismos, porque si no, nunca vamos a llegar a ningún lugar. Y si comenzamos a juzgar y a señalar con el dedo, a decir, hermano, acuérdese que usted apunta uno para allá y 4 le vuelven para atrás. Qué terrible, hermano. Para la gente está perdiendo el tiempo, hermano, mirando los defectos de los demás. La viga la tiene atravesada y quiere sacarle la paja a los demás. No, es tiempo, hermano, de ordenar nuestra vida y no estamos mirando a los demás. Yo no me estoy justificando, claro que no. Y al decir que no somos perfectos, también estoy diciendo, porque yo, si cometo pecados, a usted no le importa. Claro que no. Si, como ya, ahorita vamos a ver, o si no más adelante vamos a ver cómo Dios, hermano, exhorta también que si tú ves a tu hermano cometer pecado, dale. Nos demos. Amén, amén. Porque es muy fácil el martillo, ¿verdad? Ser martillo. Pero a veces no queremos ser clavos. ¿Cuántos clavos hay aquí? Levanten la mano los clavos. Ni yo le creo, hermano, por favor. No me levanten. Aquí es donde quiero entrar al tema, hermano. ¿Por qué? Siempre, aquí es donde quiero que ponga atención, preste atención. Desconéctese de lo que dejó afuera, hermano. Si dejó por ahí, hermano, los billetes en el carro pensando que me lo van a robar, hermano, déjelo ahí, olvídese de eso. Si dice, dejé la llave en el carro, olvídese de esto. Si dice, no, olvídese, quiero que vean esto. Porque muchas veces, hermano, se nos ha dicho, y lo hemos dicho y lo hemos oído en muchas partes: Dios perdona toda clase de pecado. Qué bueno que no dijo amén, porque está poniendo atención, ¿verdad? ¿Cuántos han oído esta frase? Dios perdona todo pecado. ¿Cuántos lo han oído? ¿Cuántos lo han dicho? Amén. Porque queremos hacer a la persona que se sienta cómoda, que se sienta confiada, que todo pecado Dios te lo perdona, hermano, hermana. Cuidado, porque hay mucha mentira en eso. Aleluya. Estamos hablando de los pecados que Dios nos perdona. A ver. Aunque el 14 esté perdido, mas sin embargo, según su creencia, los pecados mencionados allí los podemos describir en la Biblia, los podemos encontrar en la Biblia, y eso afecta terriblemente, hermano, a los que lo practican. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Cuántos quieren esa dádiva? ¿Para cuántos es mejor esa dádiva que el pago? El miserable pago del pecado es la muerte. Bendito sea el nombre de Cristo. Aunque la Biblia no menciona así 7 pecados capitales o la lista de los 7 pecados capitales, porque todo pecado es malo, todo pecado es dañino, hermano, y un solo pecado te puede condenar al infierno. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Proverbios capítulo 6, versos 16 al 19. Todos conocemos esta escritura, ¿verdad? 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos,
Y aquellos que no quieren ver así, te miran así como, ¿y usted quién es para que me diga algo? ¿No conoce usted gente así? ¿Sí? Aparte de usted, que haga una hermana. Bendito sea el nombre del Señor. Y allí sí vemos una lista de 7 cosas que aborrece Jehová, ¿verdad? Pero nada que ver con, o no lo vamos a relacionar con que son los 7 pecados capitales, porque puede ser, hermano, hay más pecados, la palabra del Señor nos dice que hay muchos más pecados que también nos llevan a la condenación, y aunque sea un solo pecado, te puede llevar a la condenación. Por eso, iglesia, debemos estar siempre, aleluya, aborreciendo el pecado, aborreciendo la maldad, pidiéndole al Señor que nos dé ese odio contra ese pecado, hermano, para poder aborrecerlo y ya no practicarlo, porque ese pecado lo que te está llevando es a condenación. Llame que sé cómo se llame, ¿verdad? Lujuria, pereza, lo que sea, pero tengamos que tener más cuidado, porque Dios es veraz. Amén. Decía Marco, Dios perdona todo pecado, cualquiera que sea. Y es una frase muy hermosa, muy alentadora para aquel que peca, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Y hace a la gente, hermano, no llevarlo a la conciencia de sentirse, hermano, mal por ese pecado. Señor, Dios me perdona. Dios perdona. Sí, Dios perdona. A mí me han enseñado que Dios perdona todo. Pues déjeme decir esta noche que no. Mire, yo no vengo a juzgarlo, no vengo a criticarlo, no vengo a condenarlo. Usted es su vida y su relación con Dios. Usted sabe cómo está caminando con Dios. Yo sé, debo de saber mi relación con Dios. Yo sé, hermano, y debemos de saber cómo estamos, aleluya, delante de Dios. Si Dios no llega a llamar ante la presencia de Dios, ¿cómo nos vamos a presentar ante Dios? ¿Cómo? No, hermano, yo soy el más santo aquí, hermano, porque yo estoy predicando. ¿Usted cree que eso puede traer ante Dios? No, usted dice, aquí estoy dormido en la banca. Yo estoy santo porque estoy dormido aquí. No. Todo lo que hay en el corazón, hermano, acuérdense que el pecado empieza a anidarse del corazón. Yo no he venido, hermano, a condenarlo, a juzgarlo ni nada. Yo he venido solamente a declarar lo que la palabra de Dios nos enseña. Que el pecado es afrenta a la nación y el pecado nos separa totalmente de Dios. Y lo que el pecado nos quiere es llevar al infierno. Pero Cristo en esta noche nos dice, hey, yo te quiero llevar al cielo. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Por qué decimos esto, hermano? Dios perdona todo pecado, cualquiera que sea. Pero le voy a decir algo, hermano. Dios no perdona el adulterio, hermano. ¿Cómo es posible que un varón, un siervo de Dios, peque contra Dios? Peque contra el ministerio, contra la iglesia, contra la esposa, contra los hijos, y se vaya. Y siga haciendo y deshaciendo. ¿Cómo es posible que una esposa peque contra Dios, hermano, deje su ministerio o el ministerio que Dios le ha dado y peque contra su familia, peque contra la iglesia y haga lo que quiera hacer? ¿Cómo es posible eso? Dios no perdona la fornicación. ¿Cómo es posible que un jovencito, un adolescente, un muchachito deje los planes de Dios que tenía en su vida para pecar, hacerse el pecado tan horrible delante de Dios? Y como si nada, que siga adelante y decirle, Dios perdona todo pecado, mi baby. Yo sabía que no iba a haber muchos aplausos ni mucho gloria a Dios, pero es palabra de Dios. ¿Cómo es posible que Dios va a perdonar a alguien que ha matado? Si dice la palabra del Señor, nadie tiene autoridad más que yo para quitar y poner la vida. ¿Cómo es posible que Dios va a perdonar un pecado así? Ya se me fue. Debemos considerar esto porque vemos que la Biblia dice, hubo gente, hermano, que no fueron perdonadas por Dios. Y esto es de considerar. Esto de prender alarmas. Aun tan jovencito, jovencita, niño que seas, adolescente, tiene que redarguirte esta palabra en tu corazón, porque no es así de fácil. Yo peco, así que mañana mi Dios, mi Padre Santo me perdona. No es así de fácil, iglesia. Por eso la palabra del Señor nos dice que nos mantengamos libres, que nuestra ropa todo el tiempo esté limpia, esté blanca y que nunca falte un vuelto sobre nuestra cabeza.
Siempre la palabra nos está exhortando, iglesia, a vivir para Dios de una manera santa, de una manera piadosa, de una manera en santidad, de una manera en la cual honremos a Dios con nuestro propio testimonio, nuestra propia vida. Bendito sea el nombre de Cristo. Salmo 32, leíamos: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Anda el adúltero por allá predicando aquí, predicando allá y derramando, hermano, la blasfemia para que los demás blasfemen el nombre de Dios y él no se convierte. Anda aquel fornicario, anda aquel matón, anda aquel criticón, anda aquel murmurador haciendo y deshaciendo y predicando y llevando según el evangelio a los demás, pero lo único que está haciendo es llevar pecado, llevar condenación. Porque Dios no respalda a una persona así. Por eso muchos, dice el Señor Jesucristo, el capítulo 7 de Mateo, muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, pero en tu nombre. Y de veras que en el nombre de Jesús hay poder. En tu nombre hicimos, en tu nombre hicimos, en tu nombre profetizamos. Y él no le dice, el Señor no le va a decir: no me acuerdo, no era mi nombre, no. Simplemente le dice: apartado de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Porque aunque parezca, hermano, aunque parezca la pura realidad, hermano, pero si aquella persona está en pecado, en adulterio, porque lo que sea, Dios no respalda a aquella persona. Lo que está dando, hermano, es pecado. Por eso debemos de mantenernos firmes, iglesia. Por eso debemos mantenernos contra el pecado. Tiene que haber una guerra. Dijimos al principio, el verdadero creyente siempre está en guerra contra esta mente, hermano, pensamiento, para comenzar. Dice el salmista, ya lo leímos, pero otra versión dice: qué afortunados son aquellos rebeldes a quienes Dios les perdona sus pecados. Qué afortunados son los que el Señor considera inocentes, porque no mintieron en cuanto a sus pecados. ¿Quién no batalla con el pecado? ¿Quién no batalla con la tentación? ¿Quién se la ve fácil en esta vida de cristiano? ¿Quién? Solamente aquel que no es cristiano, que emociona más. Yo soy creyente, hijo de Dios, y voy para el cielo. Viendo telenovelas, viendo fútbol, tragando partidos de fútbol, tragando telenovelas, tragando de todo lo que hay en la televisión, y yo voy para el cielo, Metido 2-3 horas en el Facebook, metido 2-3 horas en el otro, y en el TikTok, y no sé qué más, y voy para el cielo, soy cristiano. Puras mentiras. Porque la palabra de Dios nos ordena, hermano, que honremos a Dios. Por eso dice aquí, hermano, ¿quién no batalla con la tentación? ¿Quién no batalla con el pecado? Todos. Porque el verdadero creyente, decíamos, hermano, tiene una constante guerra. Porque cada día debemos de morir. ¿Qué dice Romanos 6:1-2? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo pues viviremos aún en él? No se puede. O agradamos a Dios o lo desagradamos. Mi postura no es de ir a criticar, mi postura es lo que la palabra del Señor nos enseña, hermano, a decirle en esta noche que no peque, que no pequemos, porque así lo ordena la palabra del Señor. Amén, hermano. Por eso cada día, iglesia, debemos analizar nuestro corazón y no dejar que el pecado more allí. Miren, es muy fácil dejar entrar el pecado, es muy fácil manchar nuestra ropa, es muy fácil caer. Por eso debemos llenarlo de Dios para no estar vacíos. Porque algo vacío usted le puede echar mala. A un vaso que está vacío, dame coca, luego agua llena. Y usted va al restaurante, ¿verdad? Y llena la soda ahí en Fountain, ahí. ¿Qué tiene que hacer? Lo tiene que vaciar para volver a llenarlo. Por eso usted y yo debemos estar llenos de Dios, llenos de la palabra de Dios, para que el mundo no entre, el pecado no entre, no haya cabida. Aunque siempre va a estar ahí,
aunque siempre va a estar acechando, aunque siempre va a estar ahí queriéndolo hacer caer, pecar. Pero usted y yo, hermano, tenemos que tener la autoridad del cielo. Esto no habla de ser perfecto, esto no habla de, hermano, el hermano no peca, el hermano es un santo, holy, ya estuviera ahorita en el cielo, estuviera caminando aquí arriba con usted, asustándolo a usted, ¿verdad? Más de que esté todo durmiendo, estoy viendo visión. Hoy en día la gente está loca, las iglesias hacen agujeros y entra el pastor así, usted sabe, anda volando un pastor ahí. ¿No los ha visto? Se la paga todo en el TikTok, ¿cómo no lo va a ver? Pues? Entonces, hermano, no estamos hablando de que nos habilitamos unos a otros, hermano, no pecar. Estamos, por la palabra del Señor, nos está advirtiendo, iglesia, a que nos paremos firmes contra el pecado, esa guerra, porque cada día se hace más fuerte. Estos muchachos, Dios me lo guarde, oramos por ellos para que Dios nos ayude a vencer la tentación, porque no es fácil. Por eso en esta iglesia nos predica, leamos la palabra. Si aunque sea un texto o un capítulo, usted viene a la mañana, iglesia, muchacho, si se preocupa, porque eso lo va a ayudar, lo va a alimentar para no caer en la tentación de ese día. Y oremos, Señor, guárdanos, que este día no te avergüences, Señor, ayúdame, porque es bien importante, iglesia, luchar. Bendito sea el nombre de Cristo. El pecado, decíamos que es transgresión, desobediencia e indiferencia a la ley de Dios. Eso es el pecado. El pecado no es algo que lo podemos ver, lo podemos palpar. El pecado es lo que está en el corazón. Es desobediencia, es transgresión y es indiferencia a la ley de Dios. Otra definición del pecado es errarle al blanco. No hacer la voluntad de Dios. Estamos errándole al blanco. No obedecer a Dios, estamos errándole al blanco. Bendito sea el nombre de Cristo. Pero ¿por qué Dios no perdona todo pecado? Veamos el primero de dos. ¿Cuántos sabemos que Dios es un Dios omnipotente, hermano? Todo lo puede. ¿Cuántos sabemos que Dios es un Dios omnisciente? Todo lo sabe, la sabiduría es Él. ¿Cuántos sabemos que es un Dios omnipresente? Donde quiera estar, Él no tiene obstáculos. Entonces, ¿por qué decimos que Dios no puede perdonar ciertos pecados? ¿Por qué? En la Biblia vemos, hermano, el ejemplo de este gran rey, David, pero también vemos otros ejemplos, hermano, que también Dios perdonó, pero a otros no. Quiero que vaya conmigo, hermano, al libro de Génesis, capítulo 4. Génesis capítulo 4. La palabra del Señor nos dice así, del verso 1 al 12. Mire, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Presta atención. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Se enojó? No se para usted al espejo, hermano, ya me enoja usted. ¿Cómo se mira? Sí, pues si estamos fe. Número 5. Verso número 6. Entonces Jehová dice a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Verso 9 dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues,
Maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando alabe la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. ¿Por qué Dios no perdonó a este hombre? ¿Y por qué sí perdonó a David? Y vemos otros ejemplos. A Saúl dice que Dios lo desechó. Eso está terrible, iglesia. Por el pecado de la obstinación. Por el pecado de la idolatría. Se idolatró a sí mismo este hombre. Entonces, ¿por qué Dios no lo perdonó? Aquí está la clave. Vaya conmigo nuevamente a Salmos 32. Bendito sea el nombre de Cristo. Porque todo consiste, punto número 1, en reconocer que estamos en pecado. Dios no perdona el adulterio. Dios no perdona la fornicación. Dios no perdona al que mata. Pero al corazón que se arrepiente y reconoce su pecado, a veces sí lo perdona Dios. Hagámosle conciencia a la gente. No, Dios se perdona. Ven a Él, Dios se perdona. Dios perdona todo pecado, sí, pero si se arrepiente de todo corazón. Dice la palabra del Señor aquí, en el verso número 3. Ya veía que me estaba viendo así como que me quería pelear. ¿Cómo que Dios no perdona el adulterio? ¿Cómo que Dios no perdona? No, al pecado no, al pecador sí. Aleluya. Pero al pecador que se arrepiente. Así como usted y yo, ¿cuántos éramos adúlteros, fornicarios, pecadores de lo peor? Pero ahora Cristo nos ha redimido con la sangre. Aleluya. Porque reconocemos y entendimos que solamente Cristo nos da la salvación. Alabado sea el nombre de Cristo. Verso número 3 dice: mientras callé, dice el salmista, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Por eso comienza el número 1 diciendo, el verso número 1, dichoso, feliz el varón cuya transgresión es perdonada y cubierto su pecado. Cómo respiramos en paz, en alegría cuando ha sido perdonado el pecado. Pero ¿cuál es la primera acción? Es reconocer que estamos en pecado. Es reconocer que el pecado se está enseñoreando de nosotros. Es reconocer que si no dejamos ese pecado, si volvemos en ese instante, vamos a ir al infierno directamente. Y no va a ser como lo que acá se dice, en una terraza. Va a ser el hombre. El primer punto es reconocer que estamos en pecado. Cuando sabes que estás haciendo cosas que a Dios no le agrada y no te humillas y reconoces, no puedes dar el primer paso para el perdón. Llámese el pecado que se llame, Dios no te puede perdonar. Porque tiene que haber tenemos que reconocer que estamos mal. David, ¿se imagina si David no hubiera hablado? Si David no hubiera declarado su pecado. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Vemos ahorita que a Caín se le advirtió, pero no oyó la advertencia, y cuando cometió el pecado, no lo reconoció. ¿Dónde está tu hermano? No sé. ¿Qué le cuesta haber caído ahí? Señor? Tú lo sabes todo, Dios mío, perdóname. Pero no lo reconoció, no sé. ¿Quiso engañar a Dios? No sé. Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? ¿Qué hicieron? Ananías llega, aquí está el dinero, mentiste al Espíritu Santo, cayó muerto. A las 3 horas aproximadamente viene la esposa. En la Biblia vemos que fue la esposa, la viuda más joven, que duró más 3 horas de vida. Y llega y dice, ¿vendiste verdad en tanto? Sí, amén. ¿Qué le costaba reconocer? No, ¿sabes qué? Es que mi viejo siempre ha sido que me pega, hermano Pedro. Mi viejo ha sido así, muy mandón, y me pega, hermano. Y me dijo, me amenazó. Hermano Pedro, pero yo tengo amigos. Yo reconozco que eso es pecado, hermano Pedro, ayúdame. No, hizo. En tanto. ¿No conoces a esta gente, verdad? Que dicen una cosa? Sí, ¿por qué? Así como que quieren
A partir de usted, ¿no conoce a mí más? Sí, tranquilo, ¿verdad? No pregunta. Alabado sea. Y el segundo paso es el arrepentimiento. Ahí en verso número 5 dice el salmista David: mi pecado te declaré, aleluya, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dios no puede perdonar al que no se arrepiente, iglesia. Muchos hacen cosas malas y solo tienen remordimiento, pero no arrepentimiento, porque lo vuelven a hacer. Por eso decimos que hay dos pecados que Dios no perdona. No puede perdonar Dios cuando no hay humildad, cuando no se reconoce, cuando no hay arrepentimiento. Salmo número 138, Salmo 138, 6. Alabado sea el nombre. ¿Cuántos están entendiendo esta noche, hermanos? ¿Cuál es el tema? Que no dejemos que el pecado muera en nosotros, ¿verdad? 138, 6 del libro de los Salmos, 138, verse 6, dice así: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Bueno, ya nos falla un poco la vista, ¿verdad? Pero como estos jóvenes que todavía tienen 20, ¿verdad? Andan con lentes, todo. No lo critico, yo sé que la tabla está dura, ¿verdad? No, pero estos muchachos de 20, ¿verdad? Mira que está allá, mira ese carro que pasó por allá, como 10 cuadras, era un Charger, yo lo vi. Y en la defensa trae una carcamonía, porque tienen su vista bien joven, ¿verdad? Y miran bien lejos. Y nosotros, hablando muy bien, nos agarramos, y nos tallamos los ojos, tenemos que la gana, pero no, ya es la edad. Alabado sea el nombre del Señor, y estamos ahí, y que no me lo sé, que se nos ven los números, y bueno, pero nos negamos, nos salen, ¿verdad? Ahora, entonces, pero se imagina Dios, hermano, que todo lo ve, que no necesita anteojos, no necesita nada, porque sus ojos nos miran y sus párpados nos examinan. ¿Te imaginas dónde está el relativo? ¿Qué distancia estará? Cuando dice aquí el verso, y dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Dios nos guarde, Dios nos ayude siempre. Por eso no puede perdonar cuando no hay humildad, cuando no se reconoce el pecado, cuando no hay arrepentimiento, iglesia. Mire, si David se hubiera quedado callado, no hubiera habido perdón para él. De nada le hubiera servido. De jovencito, a los 17 años aproximadamente, entre 14 y 17 años, se mató un gigante. De 30 años aproximadamente, lo dirigieron al rey. Pero Dios lo guardó de que Saúl no lo matara, y vemos toda la historia de la vida. Todo, desde cómo Dios lo prosperó, Dios lo guardó todo, hasta el reinado. De nada le hubiera servido, se hubiera perdido en el infierno. Si se hubiera quedado calladito. Dios nos da la oportunidad. Dios perdona, pero aquel que en realidad se arrepiente, pero aquel que no quiere reconocer su pecado, aquel que no se quiere arrepentir y que no quiere dejar aquel pecado, Dios no puede perdonarlo. Fíjense, así hay muchos que no se quieren humillar ante Dios, confesarle lo malo que están haciendo para que Dios pueda perdonarlos. De lo contrario, si no lo hacen, morirán y perecerán en el infierno, como muchos hoy en día están en el infierno por no confesar su pecado. Dice otra versión: finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Alabado sea el nombre de Cristo. Y le voy a decir por qué, miren. Todos sabemos por qué David escribió este salmo, ¿verdad? Salmo 32. ¿Por qué? Porque había cometido adulterio con Betsabé. ¿Se acuerdan? Que dice que andaba por ahí, no fue a la guerra ese día, andaba por ahí, cuidado, si te despidas de la guerra que tenemos, el diablo te va a dar. Y andaba por ahí en el palacio. Y pues aquí ni tarda ni perezosa también, ¿verdad?
Lo vio también, con ojos verdes, como dicen ahí. Lo provocó y cayó en pecado, en adulterio. ¿Y cuál era la ley? ¿Cómo era la ley para aquella clase de gente? Morir. Tenían que matar a David y a Betsabé. Los tenían que matar. Por eso cuando David dice, ya no pude callar mi pecado, te lo declaré. Por eso termina diciendo, iglesia, ahí en el verso número 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Yo me imagino, iglesia, que después que es perdonado, David respiró, suspiró, se pudo ver tranquilidad, porque si no hubiera confesado, la ley lo hubiera, o en otras palabras, si no lo mataron por la ley y él hubiera seguido por ahí, se hubiera muerto, se hubiera ido al infierno como quiera, porque se estaba él mismo atormentando, él mismo en su propio pecado lo estaba atormentando, su propio pecado lo estaba llevando a la ruina, a la muerte. Sin embargo, él pudo clamar y pedir perdón a Dios. Aunque vinieron consecuencias, obviamente, porque Jehová Dios es justo, pero él confesó su pecado y fue perdonado. Él no se perdió. En otras palabras, le hizo bien que se humillara. Por eso usted y yo, fíjese, por la gracia y la misericordia de Dios, hemos sido perdonados para no ir al infierno. El verso 3 aquí mismo dice, pero en otra versión dice, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. ¿Se imagina? Pero bendito sea Dios, que él reconoció, se humilló y pidió perdón. Se arrepintió, pidió perdón y Dios lo perdonó. Aleluya. Qué terrible es tener a Dios en contra. ¿Ven? Dice San Juan capítulo 3, verso 33. San Juan 3:36. Maravilloso Dios. Dice la palabra del Señor así, hermanos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cuando hay pecado, cuando hay maldad, estamos bajo la ira de Dios. Dios nos ayude. Otra escritura, ahí mismo Salmos 34:16 dice, aleluya, la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Dios nos ayude, iglesia, siempre. Por eso hay que estar siempre alerta, hay que estar siempre en batalla. No dejemos que el pecado gobierne nuestra vida. No, ya empecemos a dejar aquello que no agrada a Dios. Verso 4 dice, en otra versión dice, Dios mío, ahí en el Salmo 32:4 dice, Dios mío, tú hacías mi vida cada día más difícil. Llegué a ser como tierra que se seca en verano. Fíjese tanta la amargura de este hombre por el pecado. Pero dice, mi pecado te declaré. Y tú me perdonaste. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso sabemos que Dios envió a su Hijo Jesucristo para que la ira de Dios cayera sobre Jesús. Por eso Él busca un corazón contrito y humillado. Dios busca un corazón arrepentido. Dios busca un corazón que sabemos que, porque no somos perfectos, nuevamente digo, la tentación siempre está, el pecado siempre está ahí negando nuestra vida, hermano, nos está asediando. Y tenemos que pedir auxilio siempre al Señor, pero tratar de aborrecer aquello que Dios aborrece. Dios no puede perdonar pecados, ¿por qué? Hay que confesarlos primero y apartarnos. Proverbios 28:13, ¿qué dice? Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Debemos confesarlos, iglesia, para ser perdonados, pero también debemos aborrecer ese pecado. Está en ti, está en mí. Nadie te puede forzar. Aunque le quiebres a tu esposo, a tus hijos, a tu vecino, le quiebres la escoba en la cabeza, va a ser peor. Tiene que haber voluntad, porque Dios no puede perdonar cuando no hay voluntad. ¿Amén?
Y créanme que el pecado, por más pequeño que sea, o un solo pecado que sea, te puede llevar al mismo infierno. Dios nos ayude. Vamos a ver primero de Juan capítulo 1, verso 9. Ya voy terminando la introducción. Primero de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestro pecado, Él, Jesús, es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué más? Y limpiarnos de toda maldad. No es echarle la culpa a nadie. Ese es personal. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Ahora, hermano, debería ser un confesionario ahí, un cuartito. No, porque usted no se lo va a confesar a ningún hombre. Usted delante de Dios. Señor, he pecado, perdóname, ayúdame, estoy arraigado en este pecado, no lo puedo dejar. Pero cuando tú le pides ayuda al Espíritu Santo, viene y te liberta. Él es Dios. Él lo puede hacer. Bendito sea. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Por eso glorifiquemos su nombre. Todos los días, fíjense la palabra, ahora, todos los días de palabra, de hecho o de pensamiento, le fallamos a Dios. A lo mejor usted está aquí en la iglesia, pero que este abogado se cuide, porque si es un pecado ahí, que yo sepa de un pecado que no me lo he hecho. Ese es pecado, ¿verdad? Porque le está deseando mal a alguien más. A mí. Pero puede estar en la iglesia, aquí, amén. Sí, hermano, ya no me ve. Porque hay gente que cuando habla de pecados, entonces las tripas, no sé por qué. Pero bueno, yo puedo oír una pregunta. Va a ser de hambre, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Por eso debemos arrepentirnos y no volver a cometer ese pecado para poder tener el perdón de Dios. No te creas así de fácil. Dios perdona todo pecado. Porque tienes que tomar en cuenta estos pasos. Sí, Dios perdona al pecador, pero tiene que haber voluntad. Tiene que haber reconocimiento. ¿Por qué? ¿Qué voy a decir? El otro, ¿cómo se llama? El ciego Bartimeo. ¿Por qué Bartimeo fue sano? Recobró la vista. ¿Por qué? Mire, ahí vemos un lapso de ciertos puntos que hizo aquel hombre. Llega hasta ante Jesús y Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga? ¿Y cómo estaba aquel? Ciego. Si no hubiera habido obligar, si hubiera sido orgulloso, no, yo que voy a andar pidiendo, no, así como nosotros, ¿verdad? Amén, amén. Sin embargo, desde que oyó que era Jesús de Nazaret, empezó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y aquellos lo callaban: cállese ciego, usted no tiene nada. Y seguía clamando: hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se para: llámenlo. Y se para ante Jesús para que Jesús le pregunte: ¿qué quieres que te haga? Porque reconoció su discapacidad, o reconoció su enfermedad. Dijo: que recobre la vista, maestro. Y por esa fe el Señor lo tocó y dijo: mira el camino por donde va, y empezó a seguir a Jesús en el camino. Qué maravilloso es Dios. Amén. No te creas así de fácil. Dios perdona si no te llevan a reconocer, a humillarte, a arrepentirte pidiendo perdón. Y Dios en su infinita misericordia te perdonará. Si no, no. Si no hay arrepentimiento, si no hay humildad, si no hay reconocimiento, Dios no puede perdonar. Pero estamos hablando de dos clases, dos pecados que Dios no perdona. Primera de Juan 2:1, mira lo que dice aquí: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora vamos a ver la vida de David para terminar y cerrar con él. Dice: mi pecado te declaré y tú me perdonaste. Después,
Cuando él miraba ya que se había arrepentido, por eso agradecía a Dios. Y usted puede leer en su casa lo que dice ahí adelantito, ¿verdad? Con cántico de liberación me rodeará. Y estaba bien agradecido David. ¿Por qué? ¿No le toca a usted que está a punto de chocar? ¿Que ha estado a punto de chocar? ¿O a usted lo chocan, usted choca? ¿O no ha chocado? Mi hermana sí sabe. Digo que a punto ya, por un pelito de rana calda, al menos me llevaba el camión. ¿No le toca a usted? ¿Y cómo se siente? Pum, 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 pum. No se persigue, ¿no? Simplemente decimos, gracias Señor por guardarme, Señor, gracias porque y como que la cinta del casero que y si me hubiera pegado y si me hubiera muerto y empezamos, ¿no? Me imagino que fue lo que le pasó a David. Vino el Espíritu Santo le trajo ese cassette, ese CD o esa pantalla, pues. Si te hubiera peleado la multitud, ¿dónde estuviera tu alma? Si en ese mismito pecado te hubieran encontrado en adulterio, ¿dónde estuviera tu alma? Ay, por eso casi se desmaya la vida y dice, gracias Señor. Gracias porque no perecí en ese momento en mi pecado, pero ahora que te lo declaro te doy gracias porque me perdonaste. Bendita sea la gloria del Señor. Por eso comienza a decir, tan amables son tus moradas, Señor. Alabado sea Cristo, ¿eh? Mire, decíamos 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo ¿para qué? Para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Mírenlo, cuando alguien comete un crimen, cuando alguien comete una fechoría y llama a su abogado, un abogado que lo represente ante la corte, lo defienda, pues. Hoy la ley está medio rara, ¿verdad? Bien curioso, ¿verdad? Pero bueno, llega el abogado y se presenta, yo te voy a representar en la corte. Quiero que me digas qué hiciste. Una vez mi papá tuvo un problema con casos de abogados y todo eso. Y llega y le dicen la alegoría, le da la alegoría al abogado y la persona que lo recomienda. Le dice, mira, este hombre mató a una persona, quiero que lo defiendas. Pero la pistola no aparece. Y el abogado, por ser de leyes, rápidamente empieza a hacer las preguntas. ¿Qué le hiciste a la pistola? Y quiero que me digas toda la verdad. Era una introducción, para que él se abriera con el abogado, obviamente. No era el caso ese, ¿verdad? No, escasamente yo a mi papá lo vi matar una gallina, ¿qué más? Un marrano. No, pero eso es una alegoría para poder. Y él tuvo que decir todo, de punto por punto, porque lo acusaban. Así usted, bueno, pero usted no, ¿verdad? Pero la gente que comete un crimen va a el abogado y dice, dime qué hiciste, para poder ir ante el juez y entrarle. Amén. Por eso dice aquí, ¿ya me entendieron lo que quiero decir? Hijitos míos, estas cosas las escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así nosotros, si queremos que Jesús nos perdone, si queremos que Jesús abogue por nosotros, debemos confesarle el pecado, arrepentirnos, humillarnos, y Dios tendrá misericordia. Él va a abogar por nosotros para recibir ese perdón. ¿Cuántos alaban a Dios por el Hijo Jesucristo? ¿Cuántos alaban a Dios por esa sangre? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo el pecado. Alabado sea el nombre del Señor. No vengo a juzgarte ni a condenarte, sino a decirte que hay perdón en Dios para aquel que se arrepiente. Llámese que pecado que haya cometido, Dios perdona, pero siempre y cuando haya ese arrepentimiento, ese quebrantamiento. Porque hay gente que no se arrepiente, solamente tiene remordimiento.
por lo que hizo. Pero pasa, el sentimiento pasa y lo vuelve a hacer. ¿Por qué? Porque está tan adicta a la persona, tan arraigada al pecado, que lo que Dios tiene es que intervenir, pero tiene que haber voluntad. No te dejes engañar por el enemigo de que no tienes perdón de Dios, porque hay gente, iglesia, también así. En esta clase el enemigo les ha dañado su mente. Nada, eso que haces, no, ni Dios te lo perdona. A mí me lo dijeron. Gente el diablo les ha metido en la mente tan así arraigado que no tienen perdón de Dios. Y rápidamente el Espíritu Santo me iluminó en mi vida. ¿Sabes que hubo un hombre que mató, que violó, que robó? Y pues rápidamente la atención. Yo no creo que tú hayas hecho eso. No tanto así. Dice otro hombre cometió adulterio y mandó matar a la esposa de esa mujer para que no la estorbara. Yo no creo que tú hayas hecho eso. No tanto así, digo. Y esas personas tuvieron perdón de Dios. David, que estaba bonita, y aquel que estaba en la cruz. ¿Por qué estaban ahí? Por buenos. Eran malhechores, homicidas, malos. Por eso, aquel que moría en la cruz era porque era de lo peor. Es como decir ahora la inyección letal o la silla eléctrica. Hay gente que te la ha metido en la cabeza que Dios no lo perdona, pero si te arrepientes y confiesas tu pecado y renuncias a ese pecado y lo confiesas delante de Dios, Dios perdona y restaura el corazón. Bendita sea la gloria de Dios. Alabado sea Cristo. ¿Cuál es la recomendación? Pide la ayuda a Dios. Pidamos la ayuda a Dios. No le hace el pecado que sea. Dios perdona al pecador que se arrepiente. Perdóname, ayúdame, lávame con tu sangre, renuncia a este pecado. Pidámosle odio a Dios contra el pecado, iglesia, para que así podamos ser perdonados y libertados de ir al infierno. Dios no nos tiene aquí para vernos del infierno. Dios nos tiene aquí para vernos un día acá en las moradas celestiales. Gloria al nombre de Cristo. Por eso debemos confesarlo para ser perdonados. Confesar nuestros pecados para ser perdonados. Bendita sea la gloria del Señor. Pecado número 2 que Dios no perdona. Amén. Hablando de 2 pecados que Dios no perdona, ¿verdad? Pecado número 2 que Dios no perdona. Se lo digo a la otra hermana. Bendito sea el nombre de Cristo. Aleluya. ¿Cuánto da gloria a Dios? ¿Cuánto da gloria a Dios? ¿Cuánto nos sentimos así como David después que respiró y dijo, ay, si me hubieran matado no hubiera valido nada que me hubieran aventado al gigante? Sí, se aventó el gigante, estuvieran en el infierno gritando, mira, ya está Davidcito que se aventó el gigante, pero ¿qué decir yo? Unas faldas le hicieron pecar y aquí está el infierno. No, luchemos para que nosotros, iglesia, nos consagremos a Dios. Dios viene por una iglesia santa, sin mancha, ni robo, ni contaminación, no por una iglesia perfecta. Y le digo algo, pronto estaremos también el tema, un cuerpo perfecto, porque nomás hay uno. Pero Dios nos está exigiendo, en ese caso ya no estuviéramos aquí. Seremos totalmente perfectos cuando estemos en la gloria, en el paraíso eterno. Pero usted y yo aquí en la tierra tenemos que luchar. Para poder irnos con Cristo tenemos que luchar contra ese pecado, contra esos pensamientos, contra aquello que a Dios no le agrada, que sabemos que estamos haciendo mal, pero que a Dios no le agrada. Escondernos ahí con el teléfono ahí abajo de la cobija a las altas horas de la noche mirando, y porque dice la Biblia que los ojos no se cansan de ver. Amén. Aunque sea con lente, pero ahí estamos para poder. Amén o no amén. Luchemos, iglesia, por nuestra salvación. Dice el apóstol Pablo, ocupémonos de ella con temor y temblor. No digamos, Dios me perdona, así que yo soy, sí, Dios tiene planes y propósitos para tu vida y para mi vida, pero si nos arrepentimos. No nos vaya a pasar como aquel que se murió de hambre.
Le llevaron, se lo dije al principio, ¿verdad? Le llevaron sus mejores manjares. La hermana le llevó un pastel bien rico, la hermana le llevó tacos, aquel hermano le llevó hamburguesa, aquella hermana le llevó tamales, no se diga, de cream and cheese, de pork, de beef, la hermana salsita martajada y no, qué bárbaro. Y la hermana, que hambre, no, ese es el hombre que estaba muriendo. Un pollo asado llevó la hermana. Y tenía todo alrededor aquel hombre ya moribundo. ¿Y tú crees que si te lo comes, vives? ¿Y crees que si te lo comes, vives? Sí, sí. Y como nunca se lo comió, se murió. ¿De qué le sirvió? La acción era así, pero estoy muriendo de hambre, de lo que sea, y comer para vivir. Y tenía todo y nada, no quiso comer, se murió. Así nosotros tenemos la palabra de Dios y Dios nos hace a que nos humillemos. No, es que Dios tiene planes para tu vida, el día que yo quiera, sí, pero hay que atizarle. Hacernos nosotros mismos llevamos la conciencia de que si nos sorprende ese pecado en esta noche, ¿a dónde vamos a morir los ojos? Póngase sobre su pies, iglesia. Yo sé que está cansadito, tiene sueño, ya estuviera, yo creo que ahorita estuviera dormidito en su casa, sin el Facebook, sin el TikTok, sin nada. Padre bueno de misericordia, gracias. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Te alaba mi alma, te bendice mi corazón por tu gracia y tu fidelidad, Señor. Gracias porque tú nos adviertes en todo momento, Señor. No que seamos perfectos, ni yo me siento mejor ni más santo que nadie de los que estamos aquí. No, estamos porque estamos luchando, Señor. Y le pedimos su ayuda infinita, mi Dios. Usted conoce nuestras debilidades, usted conoce nuestros pecados, lo que está arraigado en el corazón. Te pedimos, Padre, que lo arranques en el nombre de Jesús. Nos humillamos, reconocemos que sin ese pecado no podremos entrar al cielo, por eso renunciamos a ello. Te pedimos que tú nos ayudes, Espíritu Santo, por favor. Así como David dijo, mi pecado te declaré, te confesé mi pecado y tú me perdonaste. Gracias por tu misericordia que nos abre, Señor, el entendimiento para recibir tu palabra con gozo. Gracias por la vida de mis hermanos que están aquí presentes y aquellos, Señor, que estarán escuchando este audio, este video el día de mañana, pasado, Señor. Oh, bendícelos, toca sus corazones, Señor. Estamos viviendo un tiempo tan peligroso. Cristo viene, dejando que usted viene pronto, mi Señor Jesús. ¿Y qué será de nuestra vida si hay pecado? Perdónanos, ayúdanos a confesar cada día el pecado y dejarlo a un lado, Señor, porque tu palabra que manifiesta son las obras de la carne, Padre, pero también el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, y contra tales cosas no hay ley. Bendecimos tu nombre en esta noche. Gracias por la vida de mis hermanos. Esa atención, yo sé que esta palabra, Señor, ha tocado los corazones como ha tocado el mío, Señor. Ayúdanos, Padre, a no caer en el pecado y no arrepentirnos. No permitas que nuestro corazón se endurezca, Señor. Porque ya cuando se endurece el corazón, por más pequeño que sea el pecado o no tan grave, por así decirlo, ese pecado nos puede llevar a la condenación si no nos arrepentimos. Ayúdanos en todo momento, si de palabra, de hecho, de pensamiento pecamos contra ti, perdónanos. Ayúdanos, Señor, a no hacerlo más, a renunciar a todo lo malo en el nombre poderoso de Jesús. Toca los corazones, la vida, la mente, sigue revolviendo la mente y las vidas al salir de este lugar, Señor. Que esta palabra no caiga en saco roto, sino que caiga en el corazón cuando esté preparado de temprano para que sea esa semilla y de fruto al 100 por uno. En nombre de Jesús, gracias por esta bendición. Te damos toda la gloria y la alabanza en el nombre precioso de Jesús. Amén. Y amén. Maravilloso Dios. Dios me lo bendiga, mis hermanos, Dios me lo guarde. Gracias por haber estado en la casa del Señor. Recuerden los anuncios el día de mañana, los muchachos tienen su reunión. Vénganse, muchachos, a orar, vénganse a escuchar consejos del Señor. Y el miércoles las hermanas
tienen su clamor aquí, nosotros varones, en los hogares, agarramos nuestra familia, nuestros hijos, oremos, aunque sea ahí un ratito con ellos, hermano, para que Dios traiga esa bendición y toque sus corazones. Y el jueves el culto de vigilia, el jueves, no, hermano, no sé qué, todavía no en la vigilia, pero el jueves es el culto general, y sigamos adelante, hermano. Pero recuerda que Cristo viene, y viene pronto. Dios los bendiga.